¿Hasta qué punto el miedo a perder lo que más amamos puede convertirnos en aquello que más odiamos? Anakin Skywalker no nació siendo un villano, nació siendo esperanza, un niño esclavo dotado de un poder inmenso pero también de un corazón lleno de miedo. El elegido para traer equilibrio a la fuerza terminó sumiendo a la galaxia en oscuridad, pero su historia no es solo una tragedia galáctica, es la representación más humana de un conflicto eterno. El deseo de controlar lo incontrolable, de detener el tiempo, el dolor y la muerte. Anakin fue encontrado como una promesa, un niño con más poder que cualquier Jedi, pero criado sin el desapego que exigía la orden. Desde pequeño, su fuerza no solo provenía de la fuerza, sino de su miedo. Miedo a perder a su madre, miedo a ser olvidado, miedo a no ser suficiente. Y en esa contradicción nace el principio de su caída, el poder sin guía y el amor sin control. Porque el niño que sueña con salvar a todos es también el niño que no soporta ver morir a nadie. El Consejo Jedi nunca entendió su corazón, y los Sith, en cambio, lo comprendieron demasiado bien. Cuando Anakin conoce a Padme, su destino queda sellado. No porque el amor sea una maldición, sino porque en su corazón ese amor nació herido desde el principio. Anakin nunca conoció el amor libre. Desde niño el afecto le fue arrebatado por la esclavitud, por la pérdida, por la soledad. Por eso, cuando encontró a Padme, no la vio como una persona, el único lugar donde su dolor parecía detenerse. Ella representaba todo lo que el mundo le había negado: seguridad, ternura, pertenencia. Pero eso también la convirtió sin quererlo en su debilidad más grande. La Orden Jedi le enseñó a no apegarse, a no depender emocionalmente de nadie. Pero, ¿cómo puede un niño que fue arrancado de su madre aprender a no necesitar amor? El desapego que predicaban los Jedi no sanó su herida, solo la ocultó. Anakin no amaba a Padme con libertad, la amaba con miedo. Miedo a perderla, miedo a quedarse solo y miedo a revivir el abandono. Por eso su amor se volvió posesivo, no quería compartirla con el mundo ni con el destino, quería controlarla para no volver a sufrir. Y ahí nace su verdadera tragedia, la incapacidad de distinguir entre el amor y la necesidad, porque el amor verdadero no busca poseer, busca acompañar. Pero Anakin no podía entender eso. Su mente, marcada por la pérdida y el miedo, lo convenció de que amar era asegurar, que amar era impedir la muerte. Y así, en nombre del amor, comenzó a caminar hacia la oscuridad. Cada pensamiento sobre Padme era una súplica disfrazada de devoción. No temía perderla a ella, temía perder la parte de sí mismo que solo existía cuando ella lo amaba. Padme no fue la causa de su caída, fue el espejo que reflejó su herida más antigua. El miedo a no ser amado si no es fuerte, si no es útil, si no tiene poder. El Consejo Jedi no supo leer ese conflicto. Le pidieron que reprimiera lo que debía sanar, y el emperador, astuto, hizo lo contrario. Le prometió que el amor se podía poseer, que la muerte podía evitarse y que el miedo podía dominarse con el poder. Anakin, desesperado, eligió creerle. El amor se convirtió en una excusa perfecta para justificar la oscuridad. La pasión se volvió control, la ternura obsesión. Y así el hombre que amaba profundamente se transformó en el hombre que lo destruiría todo en nombre de ese amor. Porque el amor, cuando nace del miedo, nos salva, consume. Palpatine no creó a Darth Vader, lo despertó. Le ofreció lo que más anhelaba: control sobre la muerte, la promesa de salvar a Padme y de detener el destino. Anakin no cayó por ambición, sino por desesperación, por creer que el poder podía reemplazar la aceptación. Cada paso hacia el lado oscuro fue una justificación. Lo hago por ella, lo hago por la paz, lo hago por el bien del universo. Pero las justificaciones son cadenas invisibles, y cuando quiso darse cuenta ya no quedaba Anakin, solo una sombra movida por el miedo. El héroe que quiso salvar al mundo terminó destruyéndolo. El nacimiento de Darth Vader no es el nacimiento del mal, es el nacimiento del vacío. El hombre que lo tenía todo perdió todo por intentar poseerlo. El poder que ganó fue solo un reflejo hueco, y el traje negro no fue una armadura, sino una prisión. Darth Vader no es símbolo de poder, es un símbolo de culpa de un hombre que intenta enterrar el pasado bajo obediencia. Cada respiración mecánica es un recordatorio del amor que mató, de la promesa que rompió y de la humanidad que perdió. Años después, la galaxia vuelve a presentar el mismo dilema: un hijo frente a un padre.
luz frente a oscuridad, esperanza frente a miedo. Pero Luke no vence a Vader con un sable de luz, lo vence con compasión. Donde todos vieron al monstruo, él vio al hombre que alguna vez fue. Y fue esa mirada, no el poder, no la fuerza, la que rompió las cadenas de Vader. Anakin no fue redimido por un milagro, fue redimido por el reflejo de lo que alguna vez soñó ser. Y ahí ocurre lo más humano de toda la saga. La redención no borra los errores, los ilumina. En su último acto, Anakin elige algo que no eligió toda su vida, dejar ir. Dejar ir el control, el miedo, el poder, y al hacerlo se vuelve libre. Su muerte no es una tragedia, es una liberación. El hombre que quiso dominar la muerte termina aceptándola con paz, y en esa aceptación finalmente trae equilibrio a la fuerza. Anakin y Vader no son opuestos, son el mismo hombre en distintos momentos de su alma. Muchos creen que el paso al lado oscuro lo convirtió en otra persona, pero la verdad es más trágica. El lado oscuro no lo transformó, solo amplificó lo que ya estaba dentro. Anakin siempre fue fuego, pasión, entrega, impulso. Un hombre que amaba demasiado, que sentía demasiado, que quería salvarlo todo. Pero ese fuego, cuando no se controla, termina consumiendo, y eso fue lo que ocurrió. El amor se convirtió en miedo y el miedo en deseo de control. Uno busca amor, el otro busca dominio. Uno teme perder, el otro teme sentir. Pero ambos comparten la misma herida, el miedo a no ser suficiente. Porque en el fondo, el mayor enemigo de Anakin nunca fue Palpatine, fue su propio reflejo, esa voz interna que le decía: si no puedes salvarla, no mereces tenerla. Si no puedes controlar el destino, eres débil. Y cuando uno empieza a creer en esas voces, deja de actuar desde el amor y empieza a actuar desde la herida. Vader no nació del odio, nació de la impotencia, de la desesperación de un hombre que ya no soportaba perder. Y en ese punto dejó de amar a los demás para empezar a poseerlos. Creyó que el poder le daría la seguridad que la vida no podía prometerle. Pero el poder no cura la herida, solo la esconde, y lo que se esconde se pudre. Durante años, Vader caminó por el universo intentando callar ese eco. Sirvió a un imperio, destruyó planetas, impuso miedo, pero en cada respiración robótica, en cada mirada detrás del casco seguía existiendo el mismo niño esclavo de Tatooine, que solo quería que alguien le dijera que ya era suficiente y que podía descansar. Y ahí está la tragedia de los grandes hombres. Confunden el amor con la necesidad de ser indispensables, confunden la fuerza con la incapacidad de mostrarse vulnerables. El hombre que quiso dominar la muerte fue incapaz de aceptar la vida, porque para aceptar la vida hay que aceptar la pérdida. Y Anakin nunca pudo hacerlo, hasta que vio el reflejo de su humanidad en los ojos de su hijo. Luke no lo venció con poder, sino con ternura. Le recordó que detrás de la máscara aún había un hombre. Y esa chispa, ese instante de reconocimiento fue suficiente para iluminar la oscuridad más profunda, porque el bien y el mal no están en guerra eterna dentro de nosotros, solo esperan el momento en que una parte tenga el valor de mirar a la otra y decirle: te entiendo, ya no necesito huir de ti. Ahí es donde termina Anakin y donde realmente comienza su redención, porque la redención no es borrar los pecados, es mirarlos de frente y seguir amando a pesar de ellos. Es aceptar que el pasado no se reescribe, pero el presente siempre se puede elegir. Por eso el poder más grande no es dominar la muerte, ni el destino, ni a los demás. El poder más grande es el de soltar, soltar el miedo, el ego, soltar la necesidad de tener el control. Porque cuando ya no tienes nada que proteger, te vuelves verdaderamente libre. Anakin cayó intentando controlar el universo y se levantó cuando aceptó su impotencia. Y ese es el mensaje eterno de su historia, que el amor sin miedo es la única fuerza capaz de vencer incluso a la oscuridad más absoluta. Así, mientras sigamos intentando controlar lo que amamos, seguiremos cayendo como Anakin, pero cuando aprendamos a amar sin miedo, resurgirá la luz, no en el cielo, sino dentro de nosotros.